Mirko Macari, gran amigo mío, me dijo el 2015 que si la Concertación quería ganarle a Piñera, el candidato era Benito Baranda, ¿ya? Yo me reí mucho, ¿ya? Pero con el tiempo le he encontrado toda la razón, así que tenemos un gran personaje, transversal, constituyente, que se la ha jugado por difundir la nueva constitución, así que saludamos a Benito, a Yanna, a Rolando, y le decimos que le vamos a hacer las peores preguntas de su historia. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Hola, hola Feliz de Benito. estar acá. Todas las preguntas son bienvenidas acerca de la nueva constitución, no de otros temas. Yanna, Rolando, ¿quién parte? Yanna, que parta Yanna, damas primero. Hola, mucho gusto. Un agrado estar participando aquí con ustedes. Un agrado también tener a Benito Baranda. Creo que es muy importante su participación y la trayectoria también que ha tenido en todo este ámbito político. Benito, o sea que quería preguntarle, bueno, usted ha integrado la Comisión de Ética y también tengo entendido que de los derechos fundamentales. Corríjame si me equivoco. Sí. Entonces, quería preguntarle precisamente por los derechos fundamentales que hoy en día está resguardando la nueva Constitución y principalmente sobre el derecho a la vivienda, que hoy en día ha sido un poco polémico. Entonces, quería preguntarle precisamente a usted cómo es que este derecho a la vivienda se decidió incorporar en este nuevo texto constitucional y qué es lo que finalmente se está garantizando a las personas a través de este nuevo texto. Bueno, muchas gracias, Yanna. Los aprovecho a saludar a todos también y le agradezco este rato de conversación más tranquilo acerca del texto constitucional. En el texto constitucional, ¿no es cierto?, quedó integrado el derecho a la vivienda en el artículo 51. Y sigue, después del artículo 51, el 52 que habla del derecho a la ciudad y al territorio, y posteriormente el 53 habla al derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Son tres artículos que están muy de la mano, se condicionan mutuamente y se construyen también en conjunto. En el derecho a la vivienda tiene cinco incisos, perdón, ese derecho a la vivienda, el artículo 51. En el primero se cautela, ¿no es cierto?, y se declara que hay un derecho humano que se integra, un derecho nuevo que no está en la Constitución actual, ¿no es cierto?, que es el derecho a una vivienda digna y adecuada, ¿ya? La definición de digna es muy amplia y puede ser subjetiva, entonces para definir después qué es lo que significa adecuada, en el inciso 2 se ponen 8 características, ¿ya? Y entre las 8 características está la seguridad de la tenencia, que implica que todo tipo de tenencia el Estado lo tiene que asegurar. La propiedad plena, ¿no es cierto?, porque mucha gente ha dicho que no se va a asegurar la propiedad plena. Por supuesto que la propiedad tiene que cautelarla el Estado, la propiedad comunitaria, la propiedad en cooperativa, los distintos tipos de propiedad que tenemos de vivienda en Chile, que son muy variados, ¿no es cierto? Y también la seguridad de los contratos de arriendo, la seguridad cuando el Estado te entrega una vivienda, ¿no es cierto?, tutelada, ¿no es cierto?, especialmente a personas mayores, en estos pequeños condominios que se han construido. Bueno, en ese inciso, ¿no es cierto?, está eso. En el tercero se habla que el Estado puede también participar en la construcción. Yo estuve en el norte, en el interior, en Ovalle, y en esa cuarta región hay familias en los sectores rurales que están esperando vivienda hace tiempo. Y muchas veces el Estado tiene los subsidios rurales, pero no tiene quien lo construya porque la ganancia es baja, el riesgo es alto, ¿no es cierto?, las viviendas están muy repartidas en el territorio. Bueno, el Estado tiene que intervenir. Él tiene que resguardar un derecho, entonces tiene que hacerlo. No puede lavarse las manos y decir, mire, entregamos los subsidios, pero no hay oferentes. No, pues, no puede ser eso. Por supuesto que los privados tienen que participar en la construcción y en las ciudades van a seguir participando, el Estado no va a intervenir ahí, ¿no es cierto?, van a seguir participando. Pero en lugares donde no hay oferta de privados, el Estado tiene el deber de resguardar ese derecho. Y después también agregamos el cuarto inciso, que cuando tú hablas de vivienda digna y adecuada, es para todas las personas. Hay personas que duermen en la calle, hay personas, ¿cierto?, que sufren violencia intrafamiliar. Y en ese inciso queremos asegurar que existan las casas de acogida para las personas que sufren violencia intrafamiliar o, por ejemplo, para personas mayores,
que son hoy día, ¿no es cierto?, los ELEAM, o también hospederías. Por eso ponemos otros grupos de excluidos. Y el quinto, que yo creo que es fundamental para lo que viene para Chile, ¿no es cierto?, habla del sistema integrado de suelos. Mandata al Estado que el Estado tiene que asegurar el suelo. Yo encuentro vergonzoso que personas de campamento tengan, además del problema de vivienda, salir a buscar suelo y llevarle el suelo al Estado. Yo lo encuentro tremendo. Independiente del color político de nosotros, yo digo, eso es imposible. O sea, si yo no puedo negociar suelo y tengo, ¿no es cierto?, estudios universitarios, de posgrado, doctorado y todo, a mí me costaría negociar suelo, no es mi oficio. Y yo pienso, ¿no es cierto?, en pobladoras que tienen que ir a negociar suelo con una persona que tiene una propiedad cerca del campamento y dicen, y después llevan ese suelo y se lo presentan al serbio. Yo digo, el mundo al revés. Eso lo debería asegurar el Estado. O sea, el Estado debería anticiparse y decir dónde tengo suelo público, dónde puedo comprar suelo privado para tener suelo suficiente para construir vivienda. Ese es el derecho a la vivienda. Se ha hablado mucho de la propiedad y de la herencia. Bueno, la propiedad está cautelada en el artículo 78, que es el derecho a propiedad. Les pido que los lean a las personas que nos están siguiendo. Ahí se cautela la propiedad. La mayor cantidad de las viviendas que se construyen en Chile son en propiedad, especialmente, ¿no es cierto?, las del Servio, en todo Chile. No sé, el 95% son en propiedad. Tú tienes el título, tienes un plazo, ¿no es cierto?, que no la puedes vender porque la recibiste en subsidio, entonces tienes como 5 años que no la puedes vender. Entonces va a seguir siendo así. La vivienda va a ser en propiedad, en el 95%, 98%, 99% de los casos, ¿ya? Y lo segundo, cuando se habla de la herencia, el que yo le voy a poder heredar la casa a mis hijos, por supuesto que sí, y eso no está regulado en ninguna constitución de las que hemos tenido. Está regulado, ¿no es cierto?, en el Código de Derecho Civil. Ahí se regula la herencia. Y yo le puedo heredar la casa a mis hijos. Y hay personas que dicen, no podemos tener más de una casa. Eso no lo dice en ninguna parte de la Constitución. Tú puedes tener todas las casas que quieras. El Estado ahora está haciendo una reforma tributaria, ¿no es cierto?, del gobierno, y todo el Estado, ¿no es cierto?, porque va a ir al Parlamento donde por supuesto se le va a poner impuestos a quienes tengan muchas casas y hagan el negocio de los arriendos. Pero eso no es de la Constitución. La Constitución te da el derecho a propiedad y tú puedes tener todo lo que quieras en el derecho a propiedad. El Estado no te va a quitar tu segunda casa, ni tu tercera, ni cuarta casa, no te va a obligar a recibir personas en tu casa si tienes piezas vacías, ¿ya? El Estado, al contrario, a través de la Constitución, de la actual Constitución, y esta que estamos presentando, la del 2022, te asegura ese derecho a propiedad en el artículo 78. Benito, ¿cuál fue tu experiencia como constituyente? ¿Tú te la has jugado un poco por transmitir, por difundir la Constitución? ¿Hay algún proyecto político detrás de todo esto? A ver, yo participé de un grupo que somos un grupo de personas independientes, que se llamó Independientes No Neutrales, y después fuimos inscritos como Independientes por una nueva Constitución. Esa fue la inscripción. Quedamos elegidas 11 personas, después nos redujimos a 10 porque uno, ¿no es cierto?, se fue a otra coalición, y después se sumaron 3 personas más y finalmente quedamos 13 personas en este grupo. Nosotros, los independientes no neutrales, no los de una nueva opción, los no neutrales, los 10 que quedamos, adherimos a 9 principios que ustedes lo pueden ver en la página web, ¿no es cierto?, Independientes No Neutrales, y son principios progresistas, o sea, donde está también, por ejemplo, la plurinacionalidad, los derechos sociales, el presidencialismo atenuado. Bueno, ahí los pueden ver ustedes, los pueden revisar, y acordamos muchas personas de ese movimiento a lo largo de Chile, que es un movimiento que se originó exclusivamente, ¿no es cierto?, para poder colaborar en la construcción de un nuevo pacto social. Esos principios, ¿no es cierto?, y los acordamos. Somos personas independientes, si ustedes nos ven nuestras trayectorias, son personas muy distintas, pero teníamos un sentir común. El que alguna de ellas o alguno de ellos, ¿no es cierto?, continúe después en la carrera política, me parece espectacular. Pero nuestro objetivo fue contribuir a la construcción de este nuevo pacto social. Yo no voy a continuar una carrera política, mi objetivo era contribuir desde mis conocimientos, principalmente en la Comisión de Derechos Fundamentales, como decía Yanna, ¿no es cierto?, que es donde me tocó participar. Yo vengo de esa área, ahí me he especializado, entonces, por supuesto que sé de lo otro, opino políticamente de lo otro, ¿no es cierto?, no tengo dificultad, y he estudiado mucho, me dediqué a estudiar mucho estos 3 años para poder tener hartos conocimientos, participé de todas las oportunidades de capacitación que nos brindaron, ¿no es cierto?, países extranjeros y también en Chile, particularmente la Universidad de Chile,
la Facultad de Derecho, para meterme bien en lo que íbamos a tratar. Pero mi especialidad son los derechos fundamentales. Y vuelvo a mi trabajo. Hoy día estoy haciendo uso de mi seguro de desempleo hasta octubre para tener la libertad de poder destinar mi tiempo, ¿no es cierto? Bueno, a todas las invitaciones que me llegaron durante la convención y que no podía, porque teníamos mucho trabajo y bueno, y voy a muchos lugares de Chile, tenemos muchos conversatorios. Yo siempre llevo, ¿no es cierto?, el texto constitucional, porque yo soy una persona que opina que lo que tenemos que hacer es leer el texto. Podemos ser de derecha, de izquierda, de centro, podemos estar por el rechazo, por el apruebo, pero no hagamos suposiciones, leámosle el texto a las personas, literalmente lo que dice el artículo, que las personas después hagan su propio discernimiento, si es correcto, si les parece que la gran mayoría de los artículos le hacen sentido. Esta es una oportunidad única en la historia de Chile, entonces no la farriemos por una tensión de la polarización política. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es que el texto la gente lo pueda leer, lo pueda emposar, digo yo, en el alma, ¿no es cierto?, como decía César Vallejo, y que ese emposamiento en el alma le permita conversarlo con su familia, con sus vecinas y vecinos, y ahí tomen la decisión, ¿no es cierto?, que estimen conveniente el 4 de septiembre. Benito, mira, igual estamos en un tiempo que forma y fondo se confunden y donde además, claro, la polarización que provoca el propio hecho de tener que decidir entre dos opciones es un hecho de la causa que hay que asumirlo, pero el proceso que se llevó, y en esto es re importante poder conversarlo contigo, conversar con alguien que vivió el proceso internamente, es el que ha cautelado y ha hecho quizás, cuando uno ve las encuestas, hay mucha gente que se está definiendo, por ejemplo, por el rechazo, a partir del comportamiento de los constituyentes. Lo que uno vio desde fuera, y ahí por eso es muy importante esta conversación, es que quizás habían sectores de la derecha, quizás minoritarios, pero que habían sectores dialogantes de la derecha, y que sin embargo esos diálogos no se dieron, o por lo menos mirado el proceso desde fuera, uno no apreció que finalmente pudieran haberse llegado a grandes consensos. Entiendo que hay muchas áreas sí de derechos sociales en que esos grandes consensos se produjeron, lo demuestran las votaciones. Claro. Pero de todas maneras lo que se trató de transmitir hacia afuera es un proceso de polarización donde un sector quedó definitivamente fuera y no pudo aportar. ¿Eso es tan así o las cosas adentro se vivieron de una manera diferente? Te agradezco mucho la pregunta, Rolando, porque la mitad de las personas que llegamos allí veníamos del mundo independiente, pero cuando tú postulas desde el mundo independiente para construir un nuevo pacto social, postulas por lo general, ¿no es cierto?, desde un mundo progresista. Lo que quieres, ¿no es cierto?, es un recambio constitucional que traiga consigo, ¿no es cierto?, un pacto social con mayor justicia social, ¿ya? Y eso es bueno entenderlo así. Bien tú señalabas, ¿no es cierto?, que un grupo de la derecha minoritario, ¿no es cierto?, venía desde el rechazo y desde el primer día hizo la campaña del rechazo. Cuando hablaban se grababan a sí mismas o a sí mismo y eso lo subían a las redes. Pero no era, por supuesto, todo el grupo de la derecha, e inclusive no eran todas las personas de esos partidos o de esa coalición, ¿ya? Sin embargo, cuando fue avanzando el proceso, el poder llegar a acuerdos implicaba que uno se tenía que mover. Yo cuando llegué a la convención dije, ¿dónde están los 2/3? Y por supuesto los 2/3 estaban en el mundo progresista, no estaban en el mundo de la derecha. Y yo lo que iba era construir una nueva constitución, no iba a hacer puntos políticos, no quería una carrera política después, como alguna persona legítimamente lo puede hacer. No estoy haciendo una crítica en eso, sino legítimamente una persona cuando toma decisiones o hace un discurso, defiende una norma, está pensando también en su futuro político, ¿no es cierto?, cuando viene del mundo político o cuando quiere ingresar al mundo político, sea de derecha, izquierda o de centro. Bueno, y eso ocurrió con varias de las personas de todos los mundos. Sin embargo, cuando tú tienes que dialogar y no tienes un tercio, como le ocurría a la derecha, especialmente a la derecha, ¿no es cierto?, que quería contribuir a esta transformación y a un recambio constitucional con mayores garantías de derechos sociales, tú tienes que ceder mucho, porque vienes de la derecha. Y hay un hecho que les quiero contar que a mí me marcó mucho en la manera en que ese grupo ingresó, ¿no es cierto?, a la convención para dialogar. En un momento, ese grupo quiso separarse del otro grupo, ¿no es cierto?, que era más refractario o peleador, y manifestó su interés de conversar con los pueblos originarios. Me parece que lo firmaron 17 constituyentes, sí,
y de poder colaborar en la construcción de un pacto distinto con los pueblos originarios. Si yo quiero hacer eso, como también era la motivación nuestra, ¿no es cierto?, de nuestro grupo, no escribo una carta, sino lo que hago es juntarme con los pueblos originarios. Si estamos dentro de la convención, no necesito mandarle una carta pública, sino que pido una reunión con los 17 escaños reservados, me encierro con ellos y les digo, mira, esta es nuestra posición. Somos 17 que queremos, estamos de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Y esta es nuestra posición. Bueno, esa carta se leyó en el hemiciclo por uno de ellos. La persona que lo leyó, el constituyente que lo leyó, inmediatamente salió del hemiciclo y fue a hacer un punto de prensa para contarle a la prensa la carta que había entregado. Y en ese momento, cuando él estaba afuera, de manera inmediata, una de las personas de los escaños reservados le respondió a lo que él había hablado. Y él no estaba en el hemiciclo. Entonces yo medito y digo, ¿tú lo haces efectivamente para dialogar o lo haces para que después no te digan que no querías dialogar? Si yo quiero dialogar con un hijo que tengo conflictos, no voy a hacerlo público. Me voy a encerrar con mi hijo y voy a conversar con mi hijo si tengo un conflicto muy grande. No le voy a andar contando a mis familiares que voy a hablar con mi hijo. Después lo puedo contar, por supuesto, tengo todo el derecho a hacerlo, pero tengo que hacer un esfuerzo para cautelar la profundidad de ese diálogo y el respeto de ese diálogo. Y ahí después nunca se juntaron, ¿te fijas? Y nosotros tuvimos muchísimas reuniones y teníamos muchas diferencias. De hecho, tuvimos fuertes discusiones con algunas personas de los escaños reservados, dentro del marco democrático, por supuesto, no discusiones de insulto, de ofensa. Tuvimos que parar inclusive en derechos fundamentales, si ustedes recordarán, ¿no es cierto? Y a lo mejor tú te acuerdas, Rolando, una de las sesiones, porque había normas acerca, ¿no es cierto?, del derecho al territorio que no teníamos acuerdo. Entonces yo era uno de los que decía, si queremos una norma sobre el derecho a tierra, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, no puede llegar con un punto político al Pleno. Sería absurdo. Tiene que llegar con un acuerdo previo, que a lo mejor no alcanza los 2/3, que tiene que acercarse a los 2/3 para que la segunda vez que llegue sí alcance los 2/3. Y yo insistí mucho en eso, porque habían como 4 propuestas, ¿no es cierto?, y había mucha tensión dentro de los mismos escaños reservados y también con los otros grupos, por supuesto, había distintas miradas. Y yo creo que con esto no quiero, ¿no es cierto?, decir que no había voluntad. Yo participé muchas veces con ellas y ellos, participamos varios y varias, ¿no es cierto?, juntos en la Comisión Provisoria de Ética, ¿no es cierto?, para escribir el reglamento, con muy buena actitud de varios de ellos, de ellas. Pero considero que en el diálogo teníamos muy poquito tiempo, 12 meses. Revisen ustedes en el mundo qué asamblea constituyente o convención constitucional en 12 meses ha escrito una constitución. Yo lo encuentro tremendo, tremendo. Hay países que están demorados 5 años. La constitución que tenemos hoy día vigente, ustedes recordarán, no con la intensidad, ¿no es cierto?, del trabajo nuestro, pero tardó mucho tiempo. Tardó, ¿no es cierto?, 5, 6 o 7 años. Claro, no tuvo la intensidad de este trabajo. Hay que aclarar eso, no es que estuvieron encerrados las 24 horas, ¿no es cierto?, trabajando en esto. Entonces, cuando tú tienes ya un mapa de la convención, donde te das cuenta que 2/3, o sea que tú no alcanzaste 1/3 como coalición, si yo efectivamente quiero contribuir, me separo de ese grupo y me acerco al otro grupo. Me pueden acusar de izquierda, entiendo eso, ya porque, por supuesto, se piensa en el futuro político, ¿no es cierto? Y me pueden acusar el día de mañana que yo voté por normas, ¿no es cierto?, que eran de izquierda, siendo que yo soy de derecha. Pero varias de las normas que votamos, por ejemplo, en el Estado regional, tú las puedes revisar, son normas espectaculares. Yo encuentro que cambian la figura del país. Si tú ves personas, ¿no es cierto?, no sé, Montesinos, que sabe harto este tema, lo ha estudiado y te muestra mucha experiencia internacional, bueno, él habla de que quedó más o menos bien el Estado regional, u otras personas. Y eso no se habla, ¿no es cierto?, desde un partido político, no en particular. Entonces, yo siento que ahí esa tensión, ¿no es cierto?, no la lograron resolver. Y yo digo, muchas veces, ¿no es cierto?, nos acusaban de una cocina, y yo digo, ¿qué cocina? Si tú logras 2/3, bueno, es extremadamente difícil, ¿ya? O sea, yo que trabajé en eso, Javier Fuchsloger de nuestro grupo, que en la Comisión de Derechos Fundamentales le tocaba negociar, le tocaba argumentar con representantes de los otros grupos, era tremendo, eran jornadas muy largas de negociación. En derechos, por ejemplo, este que estamos hablando de la tierra indígena. Así que creo que, bueno, no se embarcaron. Yo conociéndolos a ellas y a ellos, hay varios de ellas y de ellos que se podían embarcar.
venían de mundos sociales o de mundos independientes de derecha o de mundos progresistas, más liberales. Bueno, votaron, por supuesto, tú tienes razón, no quiero emitir un juicio porque votaron por muchas normas. Cuando tú ves la norma de libertad de pensamiento, ¿no es cierto?, la 67, tú ves que ahí hay hartos votos también de la derecha, no de esos grupos que estamos hablando, no de la totalidad, por supuesto. Benito, el 4 de julio, cuando se instala la convención, Teresa Marinovich en Canal 13 dice que admite que son minoría, pero que ellos no están aquí para eso, están para otra cosa. Y tengo la impresión de que lo demostraron con el tiempo en el sentido de que se dedicaron a fustigar permanentemente a la convención, ¿ya? Y tengo un grupo de alumnos en USACH que se dedicaron a seguir las críticas a la convención. Ya hay por lo menos 11, 12 artículos que se escriben entre julio y septiembre de 2021 que en alguna medida evidencian eso. ¿Tú crees que en alguna medida hubo también una parte de derecha que desde siempre apostó a derribar la convención? O sea, yo creo que hubo una parte de la derecha, que también lo que señalé cuando le respondí a Rolando, ¿no es cierto?, que venía absolutamente del rechazo, que no quería un recambio constitucional. Pero así es la democracia. Yo, por supuesto, no conozco, me he tratado de enterar de asambleas constituyentes donde las personas que lleguen no quieran una nueva constitución. Es raro, ¿no es cierto?, porque tú eliges personas para una nueva constitución. Y no quiero emitir un juicio porque la democracia es así. Si armamos un sistema donde tenían derecho a estar, ¿no? Y muchos ciudadanos y ciudadanos votaron por ella y por ello. Yo diría que cada vez que uno tenía que argumentar sobre una norma, yo traté de argumentar en el mérito. Y la persona que me acompañaba, Nicolás Santamaría, un abogado, cuando discutíamos yo le decía, no me pongas flores a la discusión de la norma, quiero discutirla en el mérito. ¿Por qué esta norma es buena para Chile? ¿Cuál es el argumento constitucional? A lo mejor no lo hice con perfección, pero traté de hacerlo, que las discusiones fuesen en el mérito de la norma y no hacer ataques de ofensas a otras personas o hacer, ¿no es cierto?, como ataques, ¿no es cierto?, que ocurrieron mucho y que la Fundación Multitudes, ¿no es cierto?, lo estudió, que eran muchos ataques de mujeres hacia mujeres y particularmente, ¿no es cierto?, ataques a mujeres indígenas, ¿ya?, de pueblos originarios. Yo creo que tú lo que puedes hacer, ¿no es cierto?, es estar en contra de artículos, pero tienes que fundamentarlos sin ironías. La gente me dice que las ironías son propias de la política, pero yo considero, yo no estoy acostumbrado a eso, no estoy acostumbrado a mi trabajo, no estoy acostumbrado a que alguien me argumente ofendiéndome o atacando a mi familia, o atacando a mi antepasado. Estoy acostumbrado en mi vida profesional para construir políticas de superación de la pobreza a que veamos siempre la evidencia empírica, ¿ya? Y teníamos un buen instrumento para ver la evidencia empírica, que era el comparador, ¿no es cierto?, de constituciones de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y yo lo usé mucho. Y ahí me metía en la norma, me metía después en el país donde se escribió la norma, veía, ¿no es cierto?, la justificación de esa norma para tener más fundamento, ¿no es cierto?, porque esa norma, por ejemplo, había ayudado a reducir el déficit de vivienda, se había construido de una manera que había permitido que el ejercicio de ese derecho progresivamente, ¿no es cierto?, no inmediatamente, todos lo sabemos los que estamos acá, ¿no es cierto?, sino progresivamente fuese resolviendo un gran dolor. Y yo creo que muchas personas, no solamente, ¿no es cierto?, la persona que tú nombras, sino otras, cuando les tocaba intervenir, no argumentaban sobre el mérito de la norma, sino que, ¿no es cierto?, denostaban a otro, atacaban a otro, y distraían la discusión. Y ahí me cuelgo, ¿no es cierto?, en lo que decía Rolando. Yo creo que no era mucha gente, Rolando, pero eso por supuesto hacía noticia. Por ejemplo, cuando tú presentas una norma para disolver los poderes del Estado, ¿no es cierto?, y sale en la primera plana del Mercurio, y sale en titular, ¿no es cierto?, que se presentó esa norma, ¿cuál es la idea que se queda la gente? Bueno, que la convención va a disolver los poderes del Estado, siendo que esa norma se llevó después a la comisión, ¿no es cierto?, de gobierno, y nadie la votó. O sea, tuvo 0 votos, ¿ya? Entonces tú dices, y después sale en la página de abajo el otro día que la norma fue rechazada, pero había salido en el titular, lo que te queda, ¿no es cierto?, ese titular impactante, sea de derecha, de izquierda, de centro, pero si eres demócrata y ves eso, dices, chuta, aquí está pasando algo raro. O después, ¿no es cierto?, cuando se habló mucho de la expropiación, y una norma, ¿no es cierto?, que decía, no, se expropian también todas las maquinarias, se expropian los camiones de los contratistas, no sé, se expropia todo en la minería. Bueno, y cuando tú ves la votación, por supuesto que esa norma no alcanzó la votación que requería, no sé si ni siquiera la mitad.
Entonces sale en el titular grande, la gente lo que entiende es que esa norma, ¿no es cierto?, se va a aprobar, pero no se entiende el proceso constituyente de que esa norma la propone una persona, pasa a la comisión, en la comisión requiere la mitad de los votos, pero después requiere 2/3 en el Pleno. Y muchas de esas normas, por supuesto, fueron rechazadas en el Pleno. Piensen ustedes en el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, que fue rechazado completamente en el Pleno, y esa comisión hizo mucha noticia con las normas que iban ahí. Entonces, claro, hay un juego entre lo que mostraba la prensa, hay también un desconocimiento de la ciudadanía o de parte de la ciudadanía de ese proceso, y también, por supuesto, hubo personas dentro de la convención que fueron a hacer puntos políticos, sabiendo que eso no se iba a aprobar, pero era un punto político, ¿no es cierto? A mí no me gustaba eso, yo no soy una persona de puntos políticos, llevo muchos años trabajando por superar la exclusión y la pobreza, siento personalmente que esto es una oportunidad única, no hemos tenido una oportunidad como esta en la historia de Chile, donde personas le pongamos cabeza a los derechos, 60 abogadas y abogados, muchos de ellos constitucionalistas, 20 profesoras y profesoras, 3 psicólogos, algún economista, ¿no es cierto?, ingeniero, dueñas de casa, pueblos originarios, caños observados, ¿no es cierto?, elegidos todas y todos democráticamente y de manera paritaria, bueno, con todas las tensiones que se puede tener, pero era un proceso que había que cuidarlo. Y bueno, por supuesto hay personas que no lo cuidaban mucho por el vocabulario que utilizaban, por la manera de expresarse que tenían. Benito, hoy día en Mesa Central se dio a conocer la última encuesta Ipsos que hacen con espacio público, ¿no? Y ya hay un dato que se viene repitiendo ya sistemáticamente en las encuestas, y es que la mayor parte de los chilenos, una mayoría muy grande, está por que existan cambios. Si tú mides a los del apruebo, el 84% de las personas que van a votar apruebo, según esta encuesta, sí quieren que hayan mejoras a la constitución que se está proponiendo. Y el 86% de los que van a votar rechazo consideran que la actual constitución también requiere cambios sustantivos. Es decir, hay un gran abanico de personas que están diciendo que cambios tienen que haber de una u otra manera. Y muchos analistas electorales están diciendo que si hoy día no se pone sobre la mesa lo que se quiere hacer, sobre todo para la opción del apruebo, sus posibilidades electorales van a mermar bastante. ¿Tú cómo ves esa conversación? ¿Consideras que efectivamente pudieran mejorarse algunas normas? Todos hablan del sistema político como una de las debilidades que tiene esta propuesta constitucional. Yo diría que hay un consenso muy mayoritario de que los derechos sociales, la paridad, el medio ambiente, yo creo que nadie lo está cuestionando, de ningún lado, ni apruebo ni rechazo. Si no, yo diría que es la sala de máquinas, ¿no es cierto?, del proceso, que es el andamiaje político lo que lleva más crítica. Y lo otro que uno echa de menos es que hay muchas propuestas que no tienen borde. Es decir, yo puedo crear empresas, una región puede endeudarse. Claro, los especialistas me dicen, mira, los estudios internacionales demuestran que si tú no comprometes más del 10% de tu patrimonio, no hay problema. Pero eso no lo dice en ninguna parte. O sea, se dejó mucho juego abierto que da para cualquier tipo de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estás viendo tú esa situación? ¿Cómo lo puedes enfrentar Claro. para convencernos de que efectivamente lo mejor es la opción del apruebo? Bueno, no los quiero convencer, me gustaría que se leyera bien el ya texto. Estamos convencidos. Pero... Claro. Lo que pasa es que en mi vida he tratado de que las personas puedan hacer un adecuado discernimiento, y es lo que hablé anoche en La Pintana también, donde había personas que estaban indecisos, otros que iban por el rechazo, otros por el apruebo, y que conversaron, y yo les decía, lean los artículos, o sea, y tomen ustedes la decisión. A ver, acerca del sistema político, ninguna persona, hasta ahora solo una persona en La Pintana me ha preguntado por el Senado y la Cámara de Regiones, y me lo ha preguntado en sentido positivo, o sea, diciéndome, por fin se eliminó el Senado, ¿ya? Y por suerte surge la Cámara de Regiones, ¿ya? Y en regiones siempre sacamos ovaciones con la Cámara de Regiones. En escenarios grandes, por ejemplo en San Felipe, ¿no es cierto?, está todo lleno el teatro, ¿no es cierto?, por supuesto de personas que me imagino que estaban por el apruebo antes de entrar al teatro, ¿no es cierto?, pero las regiones en general aplauden mucho, y aplauden 3 cosas de la Cámara de Regiones. Primero, ¿no es cierto?, que su preocupación principal va a ser el desarrollo de las regiones.
se definen algunas competencias, ¿no es cierto?, dentro del texto, pero otras las va a tener que definir la ley. Y yo encuentro que es importante que así ocurra porque se van a tener que poner de acuerdo. Yo encuentro que en esos temas, las y los constituyentes que querían poner mayores características, creo que corríamos el riesgo de que el juego democrático posterior no alimentara la riqueza, ¿no es cierto?, de una ley que tuviese, ¿no es cierto?, ese dinamismo de la democracia, que creo que es extremadamente importante. El segundo elemento, ¿no es cierto?, que les parece espectacular es que sea solo 4 años, que se repita una vez y que sean personas que hayan residido efectivamente 4 años en la región y que residan, por supuesto, en la región durante todo el periodo que estén, ¿no es cierto?, ejerciendo el cargo. No quiero entrar, ¿no es cierto?, en una discusión en relación a los senadores porque es otro modelo, ¿no es cierto? No quiero entrar en esa discusión. Los senadores tienen otro modelo. Y lo tercero, ¿no es cierto?, que mucha gente repite, los que saben un poco más, hombres y mujeres, el tema de las cámaras de espejo. Y agradecen que estas cámaras sean asimétricas. Hay gente que dice que la Cámara de Diputados y Diputados es muy regular nomás en su enunciado de ley, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por el Senado para mejorar las leyes. Entonces yo tengo 2 observaciones allí. Costa Rica no lo necesita, tiene solamente Cámara de Diputados y Diputadas, tiene presidente y 2 vicepresidencias desde el año 49 y no lo necesita, ya funcionaba. Nosotros dotamos, ¿no es cierto?, como ustedes vieron en el texto, de una Secretaría Técnica a la Cámara de Diputados y Diputadas, como lo tiene la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y creo que las diputadas y los diputados le tienen que dar muchas atribuciones a esa Secretaría Técnica para evaluar económicamente los proyectos y evaluarlos técnicamente. Así lo hacen en la Cámara de Representantes, ¿ya?, en Estados Unidos. Y eso le pone un peso, ¿no es cierto?, cuando tú tengas que ir a votar. Si no hay financiamiento, no puedes votar algo que no tiene financiamiento. O si técnicamente no tengo suficiente evidencia, bueno, tú lo conoces, Rolando, cuando uno lee los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional son muy buenos, de buena calidad. Y yo digo siempre, ¿cuántas personas lo leen en el Congreso? Bueno, tú puedes obligar a la lectura, es decir, es necesario leerlo, porque tú no puedes llegar con tu proyecto sin tener evidencia empírica de que eso efectivamente, ¿no es cierto?, va por el buen camino. Las personas me dicen que necesitábamos la Cámara de Regiones, pues ya no es partidario, ¿no es cierto?, de una sola Cámara, porque Chile es muy extenso a diferencia de Costa Rica, y son regiones muy distintas. Es mucho más parecido a lo que le ocurre a España, ¿no es cierto?, cuando en el artículo 2 habla de naciones y regiones. Entonces tienes que diferenciar naciones y regiones. Entonces las personas que estaban ahí en el sistema político, sobre todo Guillermo Namor y Patricia Politzer, que son de nuestro colectivo, me dijeron, Benito, tiene que ser asimétrica. Yo no era muy convencido y al final me lograron convencer, ¿no es cierto? Y cada vez que leo y me toca explicar la Cámara de Regiones, me emociono más, y me emociono más también con la Asamblea Regional y con las gobernaciones, porque si le vamos transfiriendo mayor poder y atribuciones a un sistema regional, ese que partió, ¿no es cierto?, en Italia, más en la época moderna, en el año 49, que después, ¿no es cierto?, lo vimos cómo se desarrolló en España, que me parece que está mejor desarrollado que en Italia, sobre todo en derechos fundamentales, que los dejamos rolando dentro de la Cámara de Regiones, que fue una pelea, ¿eh? Dejamos vivienda, salud y educación. Los tienen que ver las 2 cámaras, ¿ya? Los otros derechos los va a ver, por supuesto, la Cámara de Diputadas y Diputados, pero esos 3 derechos se quedaron ahí. Y una de las personas que presionó harto esto fue Fuad, que después, por supuesto, él no ha estado a favor de la nueva Constitución, pero dentro del sistema político, Fuad Chaim presionó para que estos derechos quedaran también allí. Y nosotros, por supuesto, que estuvimos de acuerdo en nuestro grupo en que quedaran allí estos derechos. Yo creo que el sistema político, por supuesto que va a requerir ajustes, pero mi particular percepción es que el Senado no lo queremos en Chile. ¿Ya? Yo he recorrido Chile, voy a seguir recorriendo Chile y no lo queremos así. Benito, el fin de semana el debate público estuvo en que la presidenta del PPD, Natalia Pierlantini, creo que se llama, estaba negociando con el PS la posibilidad de transformar, apenas se apruebe la nueva constitución, mociones que tienen que ver con precisamente el Senado. Y uno se da cuenta de que, lo conversaba hoy día con un amigo me dijo, puta, oye, weón, me dijo, ¿para qué vamos a hablar de nuevo la nueva constitución si estos buenos se la van a arreglar de nuevo para hacer lo mismo de siempre? ¿Ya? Y se instala esta idea, lo he escuchado a Felipe Portales, lo he escuchado a Julián Alcayaga, de que ganemos el apruebo, el Senado va a hacer lo que quiere. A ver, cuando tengamos, yo me rijo por la reforma constitucional, entiendo lo que decía Rolando, que el mundo político tiene que
ver los escenarios. Yo no lo critico porque el mundo político, por supuesto, tiene que actuar de manera responsable. No, yo no estoy, ¿no es cierto?, en este momento en el poder constituyente, ya se acabó. Soy una persona, ¿no es cierto?, que estoy igual que ustedes, dialogando con la comunidad, ¿no es cierto? Y lo que voy a votar el día 4 de septiembre es si se queda la Constitución del 80 o si tenemos la Constitución del 22. Eso es lo que voy a votar en ese momento, ¿ya? Lo que vaya a suceder después, yo, por supuesto, estoy preocupado de eso, pero no me puedo hacer cargo de eso porque hay un mundo político que lo está viendo. A mí no me parece correcto, ¿no es cierto?, que el mundo político hoy día, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, condicionar el apruebo o el rechazo, lo que sea, esté presentando soluciones posteriores, porque algunos dicen, ¿no es cierto?, rechazar para tener, ¿no es cierto?, después un grupo de expertos que, y digo, bueno, pero hoy día eso no lo tienen visto y lo pueden enunciar algunas personas, pero no tenemos certeza de eso, no, son propuestas y me parece bueno, ¿no es cierto?, que estén pensando esas propuestas. Yo considero que la manera en que construimos la Constitución y la Cámara de Regiones hace mucho sentido a las regiones del país. ¿Ya? Estuve en Linares y tuvimos una conversación bien buena, ¿no es cierto? Y la Cámara de Regiones les hizo un sentido enorme, enorme. Y entre ellos estaba el ex jefe territorial o de gabinete, ¿no es cierto?, de la senadora Rincón, que había dejado, ¿no es cierto?, esa función en estos días para dedicarse a trabajar en ese territorio por el apruebo, porque entiende que es un cambio necesario para Chile. Si bien no somos un país federal, esto lo tienen, ¿no es cierto?, otros países, ustedes lo saben eso, los países federales, pero bueno, no siendo un país federal, siendo un país regional, no repitamos lo que hizo España con ese Senado, ¿no es cierto?, que poco tiene que ver, sino, bueno, hagamos que las regiones se desarrollen más o menos de manera igualitaria y tengamos la misma cantidad de representantes por región, independiente de la cantidad de habitantes. Yo veo que es un buen camino para equilibrar los poderes, ¿no es cierto?, porque si no, Santiago, Valparaíso y Concepción van a controlar siempre, ¿no es cierto?, y van a estar presionando siempre, ¿no es cierto?, para que se favorezcan, no nuestras comunas, lo digo en general, ¿no es cierto?, ese peso, ¿no es cierto?, que tienen esas grandes ciudades que al final condicionan el Estado regional, que siempre hemos querido y ambicionado. Benito, Fabio, quería consultarle cuál es el rol que está jugando el Estado en esta nueva Constitución versus el rol subsidiario que tiene el Estado en la Constitución que tenemos actualmente. O sea, ¿cómo cambia o si es que realmente cambia el rol del Estado en esta nueva propuesta? Excelente pregunta, Yana. Es el corazón de lo que yo he peleado todo este tiempo. A mí me ha tocado estar viviendo 2 periodos afuera por estudios, un periodo largo en Italia, otro periodo más breve, pero muy intenso en España, ¿no es cierto? Eh, y, y mi gran reflexión, después de haber participado en 12 comisiones presidenciales para modificar políticas públicas, en más de 15 ministeriales sectorial, ¿no es cierto?, para poder contribuir a la modificación de políticas públicas, que la actual Constitución tiene una camisa de fuerza que impide romper, ¿no es cierto?, con el Estado subsidiario a la negativa, ¿ya? Por muchas modificaciones que se hagan, ¿no es cierto?, es muy difícil, ¿ya? Está ahí encerrado, a pesar de que hoy día muchos están diciendo el Estado social. La historia de Chile, ustedes saben, con la Constitución del 25, era el Estado social. Los gobiernos radicales avanzaron mucho en ese Estado social, algunos más que otros, ¿no es cierto?, después al final con más dificultades, y el Parlamento se fue poniendo de acuerdo para ese Estado social. Y ese Estado social se rompe y parte, ¿no es cierto?, con un Estado subsidiario a la negativa inspirado después de esa visita, ¿no es cierto?, de Milton Friedman a mediados de los 70. Las personas me dicen, ¿no es cierto?, que la Constitución de los 80 no es un programa político, y yo digo, pero miremos lo que es un programa político, ¿no es cierto?, porque surge de una mirada de la realidad, ¿no es cierto?, que es que el Estado se tiene que replegar, un Estado, ¿no es cierto?, pequeño, y dejar que el mercado y la sociedad civil resuelvan lo que ocurre en la sociedad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, se nos produjo una reducción de pobreza material a partir de los 90, ¿no es cierto?, con el retorno a la democracia, siguiendo con el mismo modelo, pero una mantención y en algunos casos ampliación de las desigualdades. Las sociedades no pueden vivir con altas desigualdades. Si ustedes ven todos los estudios empíricos que hay en el extranjero, y han habido 2 autores, ¿no es cierto?, que han investigado harto esto, que son Wilkinson y Piquet del Reino Unido. Ella ha estado acá en Chile, invitada por la Universidad del Desarrollo. Hablan de las consecuencias de la desigualdad dentro de las sociedades.
Entonces, el Estado que proponemos en esta Constitución es el Estado social democrático de derecho. El camino que tomaron muchos de los países de Europa, bueno, en la posguerra, por supuesto, y también antes de la posguerra algunos de esos países lo habían tomado, no con el mismo nombre, ¿no es cierto?, lo habían tomado. Y lo tomó, por supuesto, España y otros países que fueron construyendo un Estado con menor desigualdad, con una construcción también, ¿no es cierto?, de lo que es la garantía de los derechos que le corresponde al Estado, no le corresponde al privado garantizar derechos, sea la sociedad civil, o sea, ¿no es cierto?, del mercado. Por supuesto que el mercado y la sociedad civil tenemos que promover los derechos, tenemos que respetarlos, pero garantizarlos le corresponde al Estado. Entonces, eso lo retomamos fuertemente. Yo digo lo retomamos porque no es que es una novedad. Chile lo había ido construyendo progresivamente. Y les pongo un solo ejemplo, y con esto concluyo. Piensen ustedes en la seguridad social. Ustedes que han estudiado, han leído, ¿no es cierto?, la seguridad social. Cuando tuvimos la audiencia con las mutuales de seguridad, particularmente una mutual, la más grande, ¿no es cierto?, de seguridad, la persona que fue a la audiencia dijo: nosotros somos la única organización en Chile que sigue con los principios básicos de la seguridad social. ¿Y cuáles son los principios de la seguridad social? Bueno, está la universalidad, ¿no es cierto?, la solidaridad, hay varios principios. Y eso se violentó en las pensiones, porque tú no seguiste con esos principios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una Constitución? Es retomar esos principios y decir: estos son los principios de la seguridad social. No poner un modelo de seguridad, sino decir: estos son los principios. Y de ese principio de seguridad social que lo mantienen las mutuales, ¿no es cierto?, bueno, de allí construir el modelo con el cual la democracia, ¿no es cierto?, en cada uno de los periodos, porque los periodos pueden ir cambiando, las situaciones económicas pueden ir cambiando, tiene que ir armando un modelo que respete esos principios. Eso es el Estado social democrático de derecho, porque es democrático, ¿no es cierto?, es social, es democrático, se construye con la democracia. De hecho, me decía anoche una persona, decía: ¿pero por qué no dejaron todo amarrado en la Constitución? Yo le decía: no, si no se puede dejar todo amarrado, porque estamos en democracia, no estamos en una dictadura. Lo que tenemos que es dejar a la ley. Y aquí retomo, perdonen, lo que decía Rolando, el endeudamiento. Cuando uno ve el artículo 250, Rolando, tiene varias restricciones al endeudamiento. Por supuesto, tú tienes razón, la ley lo va a regular, pero la ley lo va a regular en general para todos. Y bueno, y somos bien hipócritas los chilenos, porque si tú te metes en los municipios, y tú lo sabes, Rolando, las deudas que tienes son tremendas. Piensa en Valparaíso. O sea, yo lamento siempre y me da tristeza a la persona que va a ser alcalde o alcaldesa de Valparaíso, porque digo, viene con una mochila de deuda, la gente lo critica, ¿no es cierto?, a este alcalde o al anterior, lo siguen criticando, y digo: pero si tiene una deuda gigantesca de años que no han podido porque hubo malas gestiones, hubo mal uso de recursos, ¿no es cierto? Y bueno, y eso lo han tenido que ir heredando. Entonces, los municipios hoy día sí se pueden endeudar. Bueno, con estas normas, léanlas bien, tienen muchas restricciones para endeudarse. Y la Contraloría va a estar con dientes y uñas encima de ellos, porque les dimos mayores atribuciones a la Contraloría. Entonces no van a poder hacer la burla que están haciendo hoy día. Entonces también esto va a ordenar algo que ya ocurre en el Estado y que para Hacienda, para el Tesoro Público, es un tremendo problema. Y la creación de empresas por parte del Estado a través de su autonomía regional y en los municipios, bueno, yo les pongo un solo ejemplo, perdón, les voy a poner dos ejemplos, que a mí me afectan personalmente y me dolieron mucho. Llegamos a Antofagasta, tuvimos audiencia y nos enteramos que las aguas de Antofagasta, que eran de propiedad, ¿no es cierto?, de un empresario chileno, se vendieron al municipio de Medellín. Y el dueño de las aguas de Antofagasta hoy día es el municipio de Medellín, las empresas públicas del municipio de Medellín. Yo no tengo nada contra eso, porque por supuesto que lo pueden hacer, si lo hacen bien, fantástico. Las aguas de Calama, ¿no es cierto?, de Tocopilla, y las aguas de Antofagasta. Pero ¿por qué el municipio de Medellín puede ser dueño de las aguas de Antofagasta y no el municipio de Antofagasta, no el municipio de Calama, no el municipio de Tocopilla, si con el trabajo de las aguas, con las mismas aguas tú podrías pagar un endeudamiento, no sé, a 10 años, 20 años, para tener un buen servicio en la ciudad? Y a lo mejor poner limitantes en la ley, que no se puede sacar plata a esa empresa, que solo se tiene que reinvertir, que todo tiene que ir en beneficio de los ciudadanos, que si ganas mucho dinero, tienes que asegurar el agua para todos, pero además puedes bajar las cuentas del agua. Porque si estás teniendo altas ganancias, ¿no es cierto?, bueno, vas bajando las cuentas del agua y beneficia a los ciudadanos, y podemos tener agua más barata, producto, ¿no es cierto?, de una empresa que va reinvirtiendo los recursos que va generando y que tiene un servicio público. No es la única vía, la puede tener un privado también. No estoy diciendo que no pueden actuar, pero los municipios deberían poder actuar. San José de Maipo tiene grandes problemas de agua en varios sectores. En nuestro distrito, aquí en el distrito 2, donde yo vivo, en La Pintana, está el San José de Maipo, en este mismo distrito.
lleva años usando camiones de aljibe, y los camiones de aljibe le cuestan al gobierno regional, me imagino, y también al municipio, mucho dinero. Todo ese dinero se podría haber invertido en una planta de agua. ¿Y dónde compran agua? Los municipios, ¿no es cierto? Le compran a la misma empresa que nos provee agua en Santiago. Y me da vergüenza, porque yo tomo agua del Cajón del Maipo y habitantes de San José Maipo no pueden tomar agua del Cajón del Maipo porque no tienen, ¿no es cierto?, los ductos de agua hechos. Y son muchos años. Bueno, y el segundo ejemplo que les quería decir era la electricidad. No sé si ustedes saben, pero aquí en la comuna de Puente Alto llevamos meses, no sé si años, meses. Inclusive el alcalde ha sido súper duro, teniendo graves problemas con la empresa que provee electricidad, con cortes permanentes. No solo en La Pintana, pero en Puente Alto ha sido caótico, ¿ya? Y llegan a acuerdos y dicen que lo van a reparar, hay amenaza, ¿no es cierto?, de demanda. Ayer una señora me decía que le cobraron 2 veces una cuenta de luz, una señora pensionada acá en La Pintana que fue a alegar y que no logró resolver el problema y tuvo que pagarla para que no le cortaran la luz, ¿no es cierto?, y que alegaba y alegaba, en estos meses le han cobrado muchísimo. Bueno, esa empresa, ¿de quién es? Del Estado chino. Ellos se compraron eso. ¿Tengo algo contra el Estado chino? Por supuesto que no tengo nada contra el Estado chino. Tiene todo el derecho. Si tiene recursos y puede hacer una buena gestión. Estamos en una economía, ¿no es cierto?, abierta. Chile es muy pequeñito y pueden llegar buenas inversiones. Pero ¿por qué no lo pueden hacer también empresas nacionales? ¿Por qué no pueden haber empresas públicas en territorios, ¿no es cierto?, donde se hace lo que hablábamos antes del artículo 51 de vivienda. Bueno, ¿por qué no pueden haber una empresa pública en zonas rurales que sea una empresa constructora de viviendas con el subsidio habitacional? Recuerden ustedes la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que facilitó, ¿no es cierto?, que llegásemos a tener, se recuerdan ustedes, la escolaridad hasta el sexto básico que se aprobó en 1920, y fue tremendo. Tú llegabas a sectores rurales y veías el letrerito Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Me imagino que participaban muchos privados y también participaban contratistas, no era que el Estado lo construía todo, eran también personas privadas, pero eso también es un problema y lo va a regular la ley. Entonces la ley también puede ser muy restrictiva en las empresas, puede decir, no, esta empresa no corresponde, ¿no es cierto? Lo que nos ha ocurrido con el gas, me dio una alegría tremenda el otro día que me iba de madrugada hacia el Maule y adelante mío había un camión que imagino que iba a San Fernando con esos balones de gas, ¿no es cierto?, que además los pintaron de un color precioso, rosado, no sé, un color fucsia, no sé, un color fuerte, y que lo iban a distribuir. Y una empresa estatal, ENAP, estaba haciendo, ¿no es cierto?, un esfuerzo para que las personas pudiesen comprar un gas más barato. Nosotros acabamos de comprar gas en nuestra casa y tuvimos que pagar el doble de gas para llenar el estanque que llenábamos actualmente. El doble de gas, o sea, el doble de valor. Y yo encuentro que es impresionante porque nosotros lo podemos hacer. Las personas en la población acá al lado, en el castillo, hoy día tienen grandes dificultades. Entonces el Estado no puede ser un espectador de lo que ocurre en el mercado. No, el mercado no le puede negar la participación al Estado. El Estado tiene que salvaguardar la dignidad de las personas. Y cuando el mercado no es capaz de respetar y asegurar esa dignidad, porque tiene que contar con utilidades que ya están prefijadas para ello, para poder responder a sus accionistas, el Estado tiene todo el derecho de participar. Y yo soy un defensor de eso, ¿ya? Y me dirán estatista, me pondrá un montón de nombres, ¿no es cierto?, a eso, pero yo no soy estatista. Los alemanes tienen un montón de empresas en las regiones, ¿ya? Y tienen restricciones, por supuesto, también. Restricciones legales. Estados Unidos también. Y tú sabes, Rolando, que tiene muchas restricciones. O sea, no se pueden endeudar, tienen una serie de restricciones. Bueno, copiemos esos buenos modelos de restricciones. Yo soy partidario de empresas, por ejemplo, sanitarias, pero que no puedan los municipios sacar utilidades de esa empresa. Que siempre se tengan que reinvertir en el mismo rubro, en la misma acción que están llevando adelante, ¿ya? Perdonen que me alargue en esto porque este es un tema que me han preguntado en muchas partes y he tratado de responderlo a fondo. Gracias. No, pero además hay ejemplos chiquititos. El agua potable rural un poco es eso. Los sistemas de agua potable rural se autofinancian, son comunitarios, son en suerte una especie de cooperativa y le funcionan muy bien. Es verdad, hay mucha experiencia. Bien. Así como también otra no tan buena, ¿no? Como las aguas de Maipú. Por eso yo creo que la ley tiene, claro, porque sacaron, yo creo, dinero de algo que no lo habían sacado. Tú tenías que haber reinvertido siempre en aguas de Maipú para hacerlo cada vez mejor, y a lo mejor las personas de Maipú ya estarían pagando el agua más barata de Chile. Exacto. Si hubiesen invertido todo, ¿no es cierto?, en ese proceso. Oye, quisiera hacer una pregunta también a Benito, y volviendo un poco al texto de la propuesta de constitución, que, bueno, salió bastante largo, según algunos, comparados con otros, tal vez con otras constituciones, tal vez no tanto,
Pero la pregunta, Benito, es si tú crees que el texto, además que nos estabas contando de que has estado recorriendo diferentes regiones del país para poder ir explicándole a la gente, y sobre todo a la gente más sencilla que muchas veces no entiende o no tiene acceso a comprar el libro, o no sé, que de alguna manera le llegue a sus manos el texto, digamos, de la propuesta de constitución. ¿Tú crees que este texto, que tiene casi 400 artículos o otras tantas, ¿cómo se llama? Normas transitorias, sí. Posiciones transitorias, quedó escrito en un lenguaje que pueda ser capaz de que la gente más común, digamos, la gente del pueblo, de las poblaciones, lo pueda entender? Yo entiendo que ustedes están haciendo un trabajo en eso que es muy importante, pero Claro. se insiste mucho en que la gente lea el libro, que lea las propuestas, qué sé yo, pero mi preocupación es esa. ¿La gente logrará entender fácilmente, digamos, todo lo que se dice en un texto que además es tan extenso? Eso. Bueno, yo recomiendo siempre leer 2 capítulos. En regiones recomiendo el capítulo 6, pero recomiendo siempre lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, con Rolando, con Gianni, con Edison, era el capítulo 1 y el 2, porque creo que son muy, muy contundentes y se relacionan a las preguntas que ustedes han hecho. Eh, el día viernes me junté con un grupo de matrimonio, entre ellos había 2 abogados bien competentes, ¿no es cierto?, en la noche, gente que me invita de repente a conversar, también gente del rechazo o que están dudosos, ¿no es cierto? Y ellos se quejaban del lenguaje como abogados. Entonces me leían algunos artículos, me decían, este artículo, nosotros tratamos, yo soy psicólogo y sociólogo, ¿no es cierto?, tratamos de que el lenguaje fuese un lenguaje más cercano a las personas. En algunos artículos lo logramos, en artículos que eran más novedosos. Entonces yo decía, no, ese lenguaje no es jurídico, vamos a tener que cambiar. Uno de ellos hacía clases, vamos a tener que cambiar la manera de hacer las clases también, porque se nos cambió el lenguaje de la Constitución. Si aprobada esta Constitución, bueno, va a ser distinto, ¿no es cierto?, el lenguaje que vamos a poder expresar, porque en esta ya estamos acostumbrados al tipo de lenguaje jurídico. Se hizo una guía que lo puso en un lenguaje más sencillo, más simple, más sintético, y una guía que hemos distribuido por todo Chile, que todavía, ¿no es cierto?, la seguimos distribuyendo, que quedaron desde la convención, se sacó en junio, y quedaron, ¿no es cierto?, hartas guías. Algunas personas no las retiraron, entonces otros las retiramos al final para que no quedaran en las bodegas, vaciamos la bodega, ¿no es cierto?, para que no quedara ninguna, y la estamos distribuyendo. Y en la guía se entiende mejor, se habla de 10 pilares, y se entiende un poco mejor, abarca como todos los capítulos. Pero claro, el lenguaje es complicado, y lo que yo hago es generalmente ir leyendo los artículos con las personas, para que las personas entiendan lo que quiere decir, ¿no es cierto?, el artículo cuando es con lenguaje muy jurídico. Este lenguaje es mejor que el de la Constitución actual, en todo caso. Si tú lo lees, es más cercano, se entiende un poco más. Pero claro, sigue siendo un lenguaje jurídico. El acceso que ha tenido las personas a la Constitución a mí me admira. El otro día me contaban que en Molina el Estado, el gobierno le tocó distribuir 1.500 y se acabaron muy rápido. También en Linares 1.000 que les tocó distribuir en la plaza, ¿no es cierto?, también se les acabaron. Ayer tuve la satisfacción en La Pintana, en un centro de niños y personas autistas, que consiguieron una impresión a 800 pesos en una imprenta en el centro, que les quedó muy bonito, como un libro. Me emocioné mucho porque quedó muy linda, con letras chicas, pero les quedó muy linda. Y después en la comuna del Bosque se me acercó una niña y me pasó una tarjeta y me dijo, Benito, yo estoy imprimiendo Constitución, y le quedó muy linda, es muy similar a la que yo tengo acá, ¿no es cierto?, que hizo LOM, ya es muy parecida a esta, y logró sacarla en su imprenta a 1.600 pesos, ¿ya? Mucha gente la está imprimiendo. De hecho, a LOM, ustedes saben, se la acabaron las primeras ediciones, ha tenido que seguir sacando. A mí me emociona eso, porque yo digo, o el día de mañana, cuando tú tomes la decisión del apruebo o el rechazo, hazlo habiendo leído por lo menos parte de la Constitución. A lo mejor no vas a leer todas. Si vives en regiones, léete el capítulo 6, ¿no es cierto? Si eres un abogado, a lo mejor tenés que leer sistemas de justicia y gobierno, sistema de gobierno, no sé. Trata de leer parte del texto constitucional para saber efectivamente lo que vas a votar. Los conversatorios son muy buenos. Una periodista, Alejandra Matus, nos moderó un conversatorio que tuvimos con Marco Barraza en la parroquia de Quilicura hace ya 1 mes y medio atrás, ¿no es cierto?, con la Junta del Cine y con el párroco allá en Quilicura. Y Alejandra Matus me gustó mucho algo que dijo, como ella académica, utilizó una palabra que no recuerdo ahora en este momento, pero dijo, como tendió a decir que no había que leer tanto. Una señora se sintió como ofendida, como diciendo como que ella no sabía leer. Y Alejandra Matus le corrigió, le dijo, no,
tú sí la vas a leer, pero te va a quedar la Constitución cuando la converses. Entonces dijo, traten de conversarla mucho, armen talleres, lean los artículos, inviten a personas que les expliquen, porque lo que verbalmente ustedes van a ir conversando es lo que va a ir quedando de la Constitución. Y háganlo siempre referido a los artículos. Yo tomé eso, lo aprendí de ella, ¿no es cierto? Y no he parado de hacerlo. Si ustedes ven mi agenda, me junto de repente con 30 personas, a veces con 100. Mi señora, por suerte, mi familia me ha apañado en eso, ¿no es cierto? Me ha acompañado, ha estado muy cerquita mío, tengo buena resistencia, fui atleta, fui fondista, entonces aguanto el cansancio y el estrés mucho, y me imagino que en septiembre, que voy a poder tomar vacaciones, voy a dormir mucho y voy a poder trotar mucho también, porque me encanta trotar, pero en este tiempo ya tengo la agenda copada, ¿ya? Hoy día salimos, ¿no es cierto?, en unas horas más, a las 4 de la madrugada a Arica, vamos a estar en Arica, Antofagasta, Arica, Iquique, Antofagasta, volvemos, tengo diálogos todo el sábado y todo el domingo, y después, ¿no es cierto?, al otro día del lunes también, muy tempranito, partimos a Punta Arenas, a Puerto Williams, a Porvenir. Porvenir dicen que es pequeño, pero el párroco quiere que vayamos para allá porque quiere juntar a la comunidad también para leer el texto. Bueno, y bienvenido. Yo no soy una persona que participa en un partido político, por supuesto, a mí me interesa que se apruebe, creo que esta es una constitución mucho mejor que la que tenemos, y no es perfecta, por supuesto que no, por eso quedan en el capítulo 11 los mecanismos para poder mejorarla. Entonces, por eso cuando me dicen aprobemos para mejorar, yo digo, bueno, pues están los mecanismos, utilicemos los mecanismos. Pues. Y además quedó el mecanismo de recambio constitucional, que no estaba en la presente constitución. Tú puedes cambiar la constitución, solo se va a poder cambiar con asamblea constituyente, quedó en el capítulo 11. Entonces, yo encuentro que, desde mi punto de vista, claro, soy una persona implicada, pero yo me emociono cuando la leo, ¿eh? Me emociono mucho porque yo tengo un compañero de universidad que se llama Ricardo Rosas, que sacó su doctorado en Alemania, es académico y fue director de la Escuela de Psicología en Santiago, y sigue siendo académico. Su trabajo principal son con las tecnologías, ¿no es cierto?, que tienen que adaptarse para personas que tienen discapacidad, para aprendizaje y rehabilitación. Y él el otro día hablábamos y me decía, ahí está mi hija que tiene discapacidad, que está feliz aquí, y me decía él, Benito, me emociono cuando voy leyendo la Constitución. Y él es un cabezón, es un hombre impresionante. Y él no es que tampoco participa de un partido político, que yo tenga conocimiento, porque yo considero que esta Constitución tiene una carga de humanidad que es difícil de encontrar. Se lo leía a una persona también del extranjero, no recuerdo si era de India, un constitucionalista joven, que leí un breve artículo, que la carga de humanidad que tiene esta Constitución, como dice Loreto Vidal, que es una ex constitucional de Concepción, que es magíster en bioética, además enfermera y además abogada, ella dice justamente que esta Constitución nos humaniza. Y yo creo que eso a mí me emociona. Y tiene, por supuesto, imperfecciones. Bueno, yo creo que todas las constituciones tienen imperfecciones, inclusive las que escriben las personas, ¿no es cierto?, que enseñan derecho constitucional. Son bien polémicos algunos artículos, inclusive. Vean todas las leyes orgánicas. Cuando me dicen que esta constitución es más grande que la anterior, yo he visto cuando los textos esos donde están todas las leyes orgánicas, que ustedes a lo mejor lo han visto y son así, ¿ya? Jennifer Mella, que es abogada, lo anda trayendo y digo, oye, pero tan grande. No, es que en este texto me dice Benito, como yo lo estudié, están todas las leyes orgánicas. Entonces yo creo que hay que generar mucho diálogo. Y yo agradezco que la reforma constitucional haya permitido que tuviésemos 2 meses para poder conocerlo. Agradezco a las personas que firmaron el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, que nos dieron estos 2 meses, porque son muy importantes y van a ser los meses más importantes de la historia de Chile en educación cívica. Benito, al respecto, ¿qué piensas tú de la declaración del obispo sobre el aborto a raíz de la propuesta de nueva constitución? A ver, yo soy parte de la Iglesia Católica y participo activamente, y ahora estamos firmando un documento también como cristianos, con los evangélicos también, por el apruebo, ¿no es cierto?, junto a ellas y a ellos. Considero que los obispos están en su derecho, ¿no es cierto?, a ayudarnos a discernir, y me parece que es un documento, bueno, de obispos, que te pone lo que ve la doctrina de la Iglesia, ¿no es cierto?, en relación a lo que dice en el texto constitucional. Me hubiese gustado que hablara más de la Gaudium Spes, ¿no es cierto?, que nos Concilio Vaticano II, que nos permitió mirar este mundo no solamente desde la óptica católica o cristiana, sino de la presencia de Dios en todo el mundo. Y me dio un poquito de tristeza
que no entendieran, y estoy escribiendo una columna ahora con un jesuita, Jorge Costado At, que no entendieran la profundidad, ¿no es cierto?, del artículo de espiritualidad. Me dio mucha pena, me emocionó ahora. Me dio pena porque Benito, en ese artículo se reconoce la espiritualidad como una dimensión fundamental de la persona. Yo encuentro que es algo descomunal, descomunal. No, yo no conozco una constitución que lo tenga, a lo mejor lo tiene, pero de las que he buscado en libertad de conciencia, no he encontrado todavía eso. Perdón, La de Rolando. Ecuador, Dale. la de no, Ecuador tiene un capítulo sobre el buen vivir. El buen vivir, claro. Sí. Así es. no, yo quería, Benito, tocar, yo sé que ya te hemos robado harto tiempo, pero hay que aprovechar que tu participación. Nuestro grave problema que tenemos como sociedad es la fractura que tenemos, brutal. Y quizá un cientista político de la Católica dice con mucha fuerza, y lo he repetido hace mucho tiempo, que hoy día la gran tarea es recrear la comunidad. Tenemos que reconstruir la comunidad en nuestro país. Y lo decía también, hoy día leíamos, hay un artículo de Matamala, hoy día en La Tercera, que es tremendo, que es brutal. Porque es una mirada despreciativa de cómo la élite mira a las personas, que es muy terrible y es una cosa muy cotidiana. Yo diría que lo hacen sin darse cuenta. Y eso nos tiene totalmente fracturados. En este andar que te ha tocado, yo, además por tu trabajo anterior, lo que tú haces en América Solidaria, lo que has hecho antes, tu trabajo en la iglesia, este caminar conversando con la comunidad, tratando de transmitir los valores que hay también detrás de esta Constitución, porque no son leyes, Claro. definitivamente, son valores que uno quiere transmitir y plasmar en algo. ¿Cómo ves ese camino, esa tarea que no es de hoy, que va a ser una tarea que va a llevarnos muchos años, quizás tanto como implementar la nueva Constitución? ¿Cómo ves que este proceso nos puede apuntalar también en esa dirección? Bueno, una reflexión, Rolando, antes de partir. Como podemos reflexionar conversando con usted, me tomo la libertad de reflexionar. Cuando llegué a la convención, yo no conocía a más del 20% de las personas que estaban allí. No tenía vínculo de amistad con más del 10%. Y de amistad estrecha, ni siquiera con el 5%. Y en cada comisión presidencial que me ha tocado participar, en general conocía al 75%, si no al 100%, ¿ya? Pero entre el 75 y el 100. Tenía vínculo de amistad con el 50%. Y tenía una estrecha amistad con personas más o menos entre el 25 y el 30%. Lo escribí porque quería sacar el cálculo. ¿Qué significa eso? Que bueno, que llegando a la convención me encontré con un montón de gente para dialogar que nunca yo había dialogado. Por supuesto, yo he dialogado en sectores de extrema pobreza, pero eso es un mundo de este porte, no es el mundo más amplio de la clase media baja, de la primera generación, ¿no es cierto?, universitaria, de historias que ustedes conocen, en el trabajo ustedes los conocen todo el día, ¿no es cierto?, son de una diversidad tan grande, no sé, en cada trabajo dentro de la misma universidad, ¿no es cierto?, uno se encuentra con una diversidad tan grande de gente. Bueno, mi mundo de trabajo es más restringido, está focalizado en la pobreza, y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, que todas esas comisiones en las que he participado son comisiones de élite. No significa que no sean buenas, no estoy diciendo eso, ¿eh? Son de élite en el sentido de que se escogen con la dedocracia, ¿no es cierto? Te dicen, oye, colabora en esto, y tratan de armar un mix más o menos adecuado. Usted recordará la comisión Engel, que se armó un mix más o menos adecuado, o la comisión de medición de la pobreza, que presidió Rodrigo Jordán, y éramos 10, se armó un mix más o menos adecuado, y participó más gente, ¿no es cierto?, en la audiencia. Entonces, la primera observación, que para romper, ¿no es cierto?, con esa tendencia, ese quiebre tan profundo de Chile, bueno, la primera acción que hizo la constituyente, que lo encuentro espectacular, la reforma constitucional, el acuerdo por la paz y nueva constitución, fue decir, queremos, ¿no es cierto?, damos la posibilidad de que sea o una convención mixta o una convención plena. Y la ciudadanía escogió convención plena, elegidos todos. Pero no solo eso, sino que esa reforma dijo que ese iba a ser paritario. Entonces ya esos dos caminos, tú dices, comenzaban a cambiar Chile. Las personas dicen que la Constitución nos debe unir. No, yo creo que la Constitución no nos debe unir. Lo que nos tiene que unir son las consecuencias de una Constitución. Porque comparan la Constitución con la española. Bueno, pero nosotros, en el retorno de la democracia, no hicimos una nueva Constitución. En 1990, 91, no hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas para crear una nueva Constitución, sino que se continuó con lo sustantivo de la antigua, a pesar de las modificaciones que se fueron haciendo después, inclusive las modificaciones del 2005. Ninguna constitución, ¿no es cierto?, que uno la nombra por modificaciones que han tenido. La del 25 tuvo modificaciones varias en la época de Frey, antes había tenido menos, y hartas en el pequeño periodo, ¿no es cierto?, de Allende. Y nadie habla de la constitución del 71 o la del 67, habla de la del 25, ¿ya? Y la del 80, ¿no es cierto?, tuvo modificaciones, pero
en lo que decía Yana, ¿no es cierto?, lo sustantivo, que era el Estado, ¿no es cierto?, subsidiario, el Estado social democrático, no se modificó eso, no se modificó, que eso es sustantivo para romper, ¿no es cierto?, con este quiebre que tú señalas. El modelo de desarrollo que tomó Chile fue el modelo del quiebre, porque cuando tú dejas que la competencia ingrese en los derechos fundamentales, eh, bueno, uno de los grandes padres de la economía liberal norteamericana, ¿no es cierto?, decía, no deje entrar al mercado a la educación, ni a la salud, ni a las armas, porque si lo dejas entrar, te va a arruinar. Porque cuando tú metes la competencia en la educación, ocurre lo que decía María Montessori, termina, ¿no es cierto?, en una guerra. Si quieres que la educación contribuya para el desarrollo, tienes que educar para cooperar, decía ella como psiquiatra infantil. Porque la única forma de educar para la paz y para el desarrollo integral es cooperando, aprendiendo a cooperar desde la estructura educacional, ¿ya? Entonces, lo que hemos acordado en la Constitución, y yo les pido que lo lean, las personas que nos están viendo, léanlo con tranquilidad, aunque vayan a votar rechazo. No, yo soy una persona demócrata, y no juzgo. De hecho, un grupo de jóvenes se juntaron acá en nuestra casa, eran poquitos jóvenes, pero uno de los jóvenes, ¿no es cierto?, dijo, no, yo voy contra esto, y los otros atacaron y dije, cuidado, le dije yo. Conversan de los argumentos, pero no se pongan a atacar, le dije yo, o a decir, ¿no es cierto?, suposiciones de lo que piensan los otros. Si no argumentamos, no se va a sostener la democracia. Y si ustedes van viendo, todo lo que se fue acordando en cada capítulo, 11 capítulos, lo que tiende es a superar fracturas. Hay gente que no le gusta cómo se superan. Por supuesto, es la democracia. Pero bueno, le corresponderá a Chile, al tomar, ¿no es cierto?, si esta constitución es aprobada, cómo vamos a ir superando esas fracturas. Si tú quieres unidad, bueno, tengamos entonces derecho a la salud. Porque si yo veo diferencias horrorosas entre un grupito que somos el 10 o el 14% y el otro 85% en las prestaciones de salud, eso es una división. Si queremos unidad, bueno, tengamos barrios integrados, que se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, la ley ahora en marzo, se acaba de promulgar. Y la Constitución se acopla, ¿no es cierto?, o esa ley se acopla a lo que aprobamos en el derecho a la vivienda, a la ciudad y territorio en esta Constitución. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en educación, bueno, y en todo el resto de los derechos. Entonces, esta Constitución no se le pide unidad, y me gusta esto que tú dices, ¿no es cierto?, en un mundo polarizado, dividido, porque así llegamos a la Convención. Nosotros somos reflejo también de la tensión que vive Chile. Pero la propuesta que hacemos es un camino para ir resolviendo esa tensión. Ayer una persona que su familia vive en la Araucanía, no es mapuche, que vive aquí en el Castillo, me preguntó en la noche, tarde, me dijo, Benito, pero mi familia está preocupada porque viven ahí en la Araucanía, tienen tierras, no muchas tierras, es una persona modesta él, pero le da miedo que los mapuches le quiten las tierras. Le dije, a ver, pero la historia de tu familia, ¿le robaron las tierras a los mapuches? ¿Se quedaron con títulos de merced? No. Entonces, tranquilo, dije yo. Este es un camino para irlo resolviendo. No hemos querido resolverlo en Chile. Piensen ustedes que a Nueva Zelanda le costó tanto resolverlo. Generó el Tribunal de Tierra, me parece que fue a finales del siglo XVIII, y no lo pudo resolver. Ahora recién tuvieron que resolverlo, después de un dolor tremendo. O sea, lo mismo en Canadá. Ustedes vieron hace un mes atrás como Canadá de nuevo tuvo que reparar a un pequeño pueblo originario, porque el otro día un empresario, ¿no es cierto?, ofensivamente me dijo, pero si esos no son nada, serán 1000 personas o 1000 personas. Bueno, en Canadá hay 40 pueblos distintos, ¿no es cierto? O algunos parecidos, pero viven en distintos lugares, y el Estado canadiense, independiente de la cantidad de personas, los tiene que reconocer, respetar, ¿no es cierto? Y reparar. Hace un mes atrás tuvo que hacer una reparación gigantesca, devolverle 400 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y para eso tuvo que recomprar tierras que eran del pueblo, que eran reconocidas por ese pueblo, el Estado le había reconocido esas tierras, pero que abusivamente el gobierno canadiense se las traspasó a un privado hace años atrás esto, y tuvo que repararlo. Entonces, yo creo que el trabajo que va a venir ahora, ¿no es cierto?, con las nuevas generaciones, es ir labrando esa unidad, que a lo mejor no fuimos capaces de hacerlo por el trauma, ¿no es cierto?, de todo el periodo hasta el 90. Yo no juzgo a esas personas. Las personas hicieron en ese momento seguramente lo que se podía hacer para hacer una transición. Pero bueno, hoy día, después de este tiempo, democráticamente estamos resolviendo un conflicto que tardaremos tiempo en resolverlo, por supuesto que sí, nos vamos a demorar, Benito, pero creo que apuntamos a la unidad. Sí, perdón. Benito, dada tu experiencia en la Convención Constituyente, que yo creo que es algo inédito en la historia de Chile, como tú bien lo dices, dada tu compromiso de socialización, ¿no crees también que es tiempo de asumir responsabilidades políticas de mayor envergadura? No, no, yo soy bueno para lo que sé hacer, que es el mundo social, de
trabajo social. A mí me tensionan mucho los acuerdos políticos, sufro mucho con acuerdos en los que éticamente a veces no estoy de acuerdo y que hay que llegar, ¿no es cierto? Mi hermano tiene mayores habilidades que yo, mi hermano Bruno para eso, estudió Derecho, y yo me he especializado y siempre voy a colaborar con todos los gobiernos, independiente del color político que tengan. Yo tengo disponibilidad para colaborar porque entiendo que quien gobierne y ha sido elegido democráticamente requiere el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, especialmente cuando hay que superar brechas sociales. ¿Ya? Algunas personas me lo critican eso, pero yo digo, no, yo estoy disponible para colaborar y voy a seguir. Y esas son grandes responsabilidades en mi vida también. Tu hermano sí es de un color diferente al tuyo. Claro, pero yo creo que tenemos valores que nuestros padres nos entregaron en la vida cotidiana de corrección, de ética. Somos 10 hermanos y 5 mujeres y 5 hombres que más o menos prevalecen en nuestra vida familiar, ¿ya? El cuidarnos mutuamente, el respetarnos, el respetar lo que pensamos, el tener Pero, también el cuidado en el trabajo también social. pero si una encuesta ciudadana dijera que Chile quiere a Benito Baranda, ¿te negarías? Me negaría, hace tiempo ya me lo dijeron aquí en La Pintana también, así que no se preocupe. Me lo dijeron algunos Motivo, senadores, me mostraron motivo las común. encuestas, todo. Sí. No, los senadores te habrían matado ya. No Además, todos, después de las sí. declaraciones acá, no. Motivo común nuestro te propuso Bien, hace mucho tiempo. queremos contarle que Benito Baranda estará con nosotros el próximo 26 de agosto. Esperamos que ahí que Yanna lo pueda presentar el 26 de agosto, el viernes 26 de agosto a las 18 horas en la Universidad O'Higgins, Así ¿ya? es. Conversando sobre la nueva constitución. Agradecer la participación. No sé si alguien quiere preguntar más. Y estaremos con Damaria Barca, Sí, una con gran Damaria constituyente, Vargas, sí. ¿ah? Una gran Paridad, paridad, trabajé paridad. en derechos fundamentales con ella y ella coordinó el primer periodo de la comisión de instalación, que fue muy duro para ella y lo hizo espectacular. Así que una gran ajedrecista además, sabe de estrategia. Muy bien. No, Bueno, agradecerle a Benito, agradecerle muchas su gracias. tiempo y disposición. Muchas gracias, Benito. Que les Muchas vaya muy gracias. bien y nos vemos el viernes. Entretenida Pues, 26. conversación. Pero También, Listo. muchas sí, gracias. sí. Chao. Adiós. Chao. Chao. Que estés muy Como bien. dijo Churchill, no hay ningún político de verdad que no se arrepienta de lo que dijo. Chao. Pero es una buena dieta, dijo. Chao. Chao. Abrazos, chao. Chao, gracias. Chao, chao.